Colombia eligió el primer presidente de izquierda de su historia. Petro se convierte en el primer presidente de izquierda de Colombia. The Economist and former left-wing guerrilla won the elections with just over 50% of the vote. It's a new era in Colombia. Después de 200 años, primera vicepresidenta negra. ¿Quién es Gustavo Petro? Permítanme robarle al escritor colombiano Iván Olano Duque algunas de sus reflexiones que hacía en un artículo en Contexto. El 2 de marzo de 2018 atentaron contra su vida. El vehículo blindado en el que se dirigía a un acto de campaña recibió varios impactos de bala. Muchos sentimos ese día el escalofrío de un eterno retorno, la sensación de estar condenados en Colombia al dolor y a la frustración política. En 1948 habían asesinado a Gaitán, el gran símbolo de la reivindicación de las mayorías sociales y el referente colombiano de un proyecto nacional popular. En 1987 asesinaron a Jaime Pardo Leal, quien había sido el año anterior el candidato presidencial de la Unión Patriótica, y entre 1989 y 1990 asesinaron a 3 candidatos presidenciales en plena campaña. Por fortuna, Petro salió ileso. Ningún proyectil atravesó el blindaje. El atentado no solo quedó registrado en vídeo, sino que estaba siendo transmitido en vivo desde el interior del vehículo. Es un documento que vale la pena ver, porque creo, dice el escritor, que da algunas claves sobre el carácter de Gustavo Petro. Enérgico y locuaz en la plaza pública, pero taciturno el resto del tiempo. En él hay una curiosa mezcla de determinación y de melancolía. Se ve en el vídeo, mientras casi todos los demás pasajeros de la camioneta estaban comprensiblemente alterados, él estaba en silencio, mirando fijamente las marcas de los impactos en el cristal. Gustavo Petro nació en Ciénaga de Oro, un pueblo del Caribe colombiano, en el año 1960. Entró a estudiar en el mismo colegio público de curas franquistas en el que había estudiado Gabriel García Márquez, prohibido, por cierto, por esos mismos curas por comunista. Esto es algo más que una simple coincidencia. Petro siempre ha repetido que su inquietud política surgió a partir de 2 hechos fundamentales. El primero, el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. El segundo, leer a Gabriel García Márquez. Como Pepe Mujica, como Dilma Rousseff, como miles de líderes latinoamericanos, Petro vio en la lucha guerrillera la única salida a un régimen de exclusión social e injusticia estructural. Fue para él como encontrar agua fresca en medio de una izquierda estéril, paralizada por su propia incapacidad. El movimiento 19 de abril, nacionalista, bolivariano, con vocación democrática, fue para Petro la irrupción de una izquierda diferente, ligada al pueblo, ambiciosa, audaz, con el foco puesto al fin sobre la sociedad colombiana, con un gran potencial comunicativo y de organización popular. Del proceso de paz surgió la Alianza Democrática M19. Era tal el apoyo popular de la antigua guerrilla que el nuevo partido fue la lista más votada en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En el mismo año de la nueva Constitución, Gustavo Petro fue elegido representante a la Cámara. Fue elegido de nuevo representante en 1998. Es entonces cuando su nombre empezó a sonar con más fuerza en toda Colombia. Petro se fue perfilando como el parlamentario más incómodo para la clase dirigente colombiana. Empezó por un conflicto puntual. ¿Quiénes eran los propietarios de tierras de la periferia de Bogotá, que estaban tan interesados en que la capital se siguiera extendiendo de un modo descontrolado? El futuro alcalde de Bogotá no tardó en descubrir que detrás había cargos públicos del Ejecutivo Nacional, dueños de medios de comunicación e incluso la mafia de los territorios vecinos. Inmensas fortunas detrás de la recalificación de la tierra, un clásico en América Latina. La reacción de los poderosos intereses que se vieron amenazados por ese debate determinó su futuro como parlamentario. Alguien entró a su despacho y le informó: habían interceptado unas comunicaciones de radio en las que el jefe de la Fiscalía le pedía al comandante paramilitar Carlos Castaño asesinar a Gustavo Petro.
Siempre bien documentado, riguroso, gran orador, Petro llegó a ser considerado el mejor congresista de Colombia, un bastión de resistencia en medio de un gobierno mafioso, pero también, como era de esperar, se ganó los enemigos más poderosos y le tocó soportar todos los ataques. El nuevo siglo reafirmaba la vieja certeza, la catástrofe colombiana era estructural, y quienes promueven la narrativa de los ejércitos paramilitares de extrema derecha como si fueran solo una reacción a la existencia de las guerrillas, estaban falseando la realidad. Petro lo fue dejando claro en sus investigaciones y denuncias. El corazón del proyecto paramilitar eran el despojo y la acumulación de grandes extensiones de tierra, acaso el problema central de la violencia histórica en Colombia, pero esta vez con un detalle adicional. En las últimas décadas, la tierra se convirtió en la caja de ahorros del narcotráfico. Se vuelve indispensable hacer un comentario sobre otra de las características de Gustavo Petro, su tendencia, al mismo tiempo admirable y desconcertante, a multiplicar sus adversarios día a día. Es una dicotomía que siempre está ahí en discusión. Hay quienes dicen que en política es necesario saber medir la fuerza, la relación entre lo deseable y lo posible, el margen real de acción, pero también hay quienes asumen la actitud contraria, como si su vida dependiera de ello, como si toda concesión se convirtiera en una traición a sus principios, y están por ello siempre dispuestos a abrir todos los frentes de lucha. Estos son los que más fracasan, pero también son los que en contadas excepciones lideran las grandes transformaciones. Gustavo Petro pertenece a este segundo grupo. Quizás se deba a su militancia temprana y a su formación política en medio del riesgo, siempre al borde del peor de los escenarios, unas condiciones que solo podían ser compensadas por un carácter romántico, casi insensato. Hoy, ese Gustavo Petro es el presidente de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base tenemos un programa muy especial, con invitados muy especiales, con una duración más relajada, porque vamos a analizar uno de los acontecimientos históricos del año en América Latina, la victoria de Francia Márquez y Gustavo Petro en las elecciones en Colombia. Para ello, como siempre, Sara Serrano nos traerá muchos datos sobre estas elecciones y sobre la situación política y socioeconómica en Colombia. ¿Qué tal, compañera? Así es, Pablo, buenas tardes. Manu Levín hoy va a analizar qué es lo que dicen los medios de comunicación y la prensa latinoamericana de diferentes países, también algunos medios en España, cómo han recibido la victoria de Gustavo Petro. ¿Qué tal, Manu? Pues muy contento por la victoria de la izquierda en Colombia. ¿Qué tal, Pablo? Y hoy contamos con la sección La Pizarra Latinoamericana de Alfredo Serrano, un conocedor muy profundo de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en Colombia. La sección va a ir justo después del análisis de los medios de comunicación. Alfredo Serrano nos trae materiales muy interesantes. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Con sonrisa, mucha sonrisa. Hoy es un día especial. Bueno, nos acompaña en la mesa de análisis Natalia Munevar, portavoz del Pacto Histórico en el Exterior. Felicidades y gracias por estar aquí, compañera. Muchísimas gracias por la invitación y muy felices, estamos muy felices, muy emocionados. Muchas gracias, Natalia. Y nos acompaña también Esther Rebollo, probablemente la periodista que más sabe en este medio de Colombia. Ha estado mucho tiempo trabajando allí. Muchísimas gracias por incorporarte a esta mesa, Esther. Buenas tardes. Aquí estamos celebrando una buena noticia. Los periodistas estamos más acostumbrados a dar malas noticias que buenas. Entonces esto, pues sí, es una buena noticia. Muchas gracias, Esther. Y bueno, hoy vamos a contar con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, que ha seguido muy cerca los acontecimientos colombianos y que juega siempre un papel muy relevante en América Latina. Vamos a contar con Enrique Santiago, secretario de Estado y uno de los asesores jurídicos de las FARC en el proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC que se desarrolló en Cuba. Vamos a contar también con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, para que nos dé la visión boliviana de lo que representa esta victoria de Petro. Contaremos también desde México con Jesús Ramírez, es el coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República en México. Le tendremos un ratito porque se tiene que ir a coordinar las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Contaremos también con un análisis desde Uruguay de Leandro Grille, periodista y director del programa Legítima Defensa en Uruguay. Y tendremos también alguna sorpresa más de más analistas latinoamericanos que se incorporarán a nuestro programa. Y para terminar, Julián Macías y su sección Dato Mata Relato, que nos explica
explicará algunas de las técnicas de guerra sucia que ha utilizado la derecha colombiana contra Petro y Francia Márquez en estas elecciones. Con este programa tan cargado y tan intenso, arrancamos, José y Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días y realmente buenos en América Latina. Y en Colombia. Pues desde el pasado domingo, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. La candidatura de Petro y Francia venció con el 51% de los votos a la de Rodolfo Hernández y Marlene Castillo, que obtuvieron el 47% de los votos. La izquierda, de hecho, gobernará por primera vez en Colombia. Esto no es un asunto menor. Recordemos que Colombia es casi el único país de América Latina donde nunca ha gobernado la izquierda. En Colombia, de hecho, la izquierda ha sido sistemáticamente exterminada. Desde el asesinato de Gaitán en 1948, como comentábamos, hasta 5 candidatos presidenciales han sido asesinados. Durante el mandato de Uribe, más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados. Y más recientemente, durante la presidencia de Iván Duque, la aniquilación de la izquierda continuó y solo en el último año 76 líderes sociales han sido asesinados. Pues esto hace aún más significativa la victoria de la izquierda, que gobernará por primera vez el país de la mano del Pacto Histórico, una coalición de distintos sectores políticos colombianos que reúne a partidos de izquierdas como Colombia Humana o el Polo Democrático, a partidos de centro y de centro-izquierda, a senadores vinculados al santismo y a una multitud de movimientos sociales y partidos más pequeños. Bueno, en la segunda vuelta electoral, Hernández recibió el apoyo silencioso de la coalición que respalda al saliente gobierno de Iván Duque. No obstante, el candidato que se autodefinía como outsider no logró sumar los 5 millones del candidato oficialista Fico Gutiérrez, que en teoría le habrían garantizado la victoria, pero no fue así. Sí, así es. Aunque Petro había ganado la primera vuelta con un 40% de los votos, la aritmética electoral daba a Rodolfo como favorito. El 28% que había obtenido en primera vuelta, sumado al 24% que obtuvo Fico, ya le daba el 52% de los votos. Además, todas las encuestas de intención de voto daban la victoria a la candidatura de Rodolfo Hernández. No siempre las encuestas aciertan y a veces tienen un carácter performativo. La suma al final no sumó. Pues no, de hecho el Pacto Histórico logró movilizar además 2,7 millones de votos extra respecto a la primera vuelta, incorporando a sectores subalternos que tradicionalmente han estado excluidos de los procesos electorales en Colombia. Esto es un elemento muy importante para entender estas elecciones. La victoria de Petro y de Francia se ha producido además con una participación histórica. Votó el 58% de los colombianos, la participación más alta en medio siglo desde las elecciones de 1974. Bueno, cuéntanos, Sara, cómo se ha distribuido territorialmente en esta segunda vuelta, porque esto también es importante para entender la victoria de Petro y Francia Márquez. Pues te cuento, Bogotá, Atlántico, Valle decantaron la elección con importantes subidas de la participación a favor de Gustavo Petro. Mientras tanto, Hernández se hizo con el centro y el oriente del país, que son zonas tradicionalmente controladas por el Partido Conservador y el uribista Centro Democrático. En Antioquia, el bastión uribista, Hernández logró sumar todo el voto de Fico Gutiérrez de la primera vuelta, pero la participación se estancó y esto hizo que fuera imposible para Hernández compensar el aumento de la participación que se produjo en los bastiones petristas. Bueno, de hecho, hay que decir que en esta movilización electoral ha habido un papel crucial de la vicepresidenta electa, Francia Márquez, la primera mujer afrodescendiente en ocupar la presidencia de Colombia. Háblanos un poco de ella, que aquí en España y quizá en otros países de América Latina diferentes a Colombia no es tan conocida. Sí, pues Francia Márquez es hija de una partera y de un obrero de las minas y pertenece a una comunidad, la afrodescendiente, que a pesar de su gran peso demográfico siempre han estado excluidos de la vida pública. Francia es así depositaria de una lucha que viene desde la época colonial y se forjó como líder comunitaria desde su condición de madre adolescente y de madre soltera. Fue dirigente de una protesta contra la excavación mineral, fue integrante del proceso de comunidades negras y ha sido representante de las víctimas en el proceso de paz de La Habana y presidenta del Consejo Nacional de la Paz. Hace 3 años fue nombrada, de hecho, una de las mujeres más influyentes del planeta. Pero, sin embargo, todos estos reconocimientos, algunos internacionales, no la blindaron de la violencia política en Colombia que sufre cualquier activista social o cualquier activista de izquierdas. De hecho, en 2019, hace apenas 3 años, casi acaban con su vida al ser víctima de un ataque con armas y granadas mientras estaba preparando un diálogo entre indígenas y el gobierno. Sí, de hecho, Francia Márquez quiso recordar en su primer mensaje como vicepresidenta a todas y todos los activistas que han allanado el camino para que finalmente la izquierda acabe gobernando en Colombia. Vamos a escucharlo. Líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país, a la juventud que ha sido asesinada y desaparecida, a las mujeres que han sido violentadas y desaparecidas, a todos ellos que sé que desde algún lugar nos están acompañando en este momento histórico para Colombia.
Les damos las gracias. Gracias por haber hecho el camino. Gracias por haber sembrado la semilla de la resistencia y de la esperanza. Es emocionante escuchar a Francia Márquez y es impresionante que la vicepresidencia de Colombia esté en manos de una mujer afrodescendiente. Bueno, para los oyentes europeos, ¿puedes completarnos algunos datos biográficos de Gustavo Petro? Sí, Gustavo Petro tiene una larga trayectoria política. Formó parte de la guerrilla del M-19 hasta el año 1990, realizando labores de enlace urbano hasta que fue capturado y encarcelado. Permaneció 2 años en prisión, donde, como otros miembros de la guerrilla, sufrió la tortura. Y más adelante continuó su carrera política en las instituciones. Ha sido 4 veces congresista y fue elegido en 2011 alcalde de Bogotá, donde con su gestión logró sacar a casi medio millón de personas de la pobreza, rebajar la tasa de homicidios a mínimos históricos y revertir privatizaciones de los servicios públicos. Todo esto le valió una ofensiva del establishment brutal que se saldó con su destitución de la alcaldía y su inhabilitación como cargo público. La decisión finalmente fue revocada y Petro pudo presentarse como candidato presidencial. La penúltima vez fue en 2018 frente al uribista Iván Duque. Y precisamente durante esta campaña electoral, como estabas antes recordando, sufrió un atentado contra su vida que citabas, citando un artículo de Iván Olano, contabas antes en tu editorial. El 2 de marzo de 2018, mientras se dirigía a un acto de campaña, su vehículo blindado recibió varios impactos de bala y, por fortuna, Petro salió ileso. Ni la ofensiva judicial, ni la ofensiva mediática, ni el bloqueo institucional, ni siquiera los intentos de eliminarle físicamente han conseguido evitar que Petro se convierta en el primer presidente de izquierdas en Colombia. Vamos a escucharle en su primer mensaje ya como presidente del país. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Bueno, ¿cuáles son las claves programáticas, Sara, del pacto histórico, del programa que ha llevado el pacto histórico en estas elecciones? Bueno, el programa del Pacto Histórico propone retomar los fundamentos progresistas de la Constitución de 1991 y se centrará en 5 pilares. Uno es la economía para la vida, el cambio de una economía extractivista hacia una economía productiva, la disminución de la desigualdad social, la democratización del Estado y la consolidación del camino de la paz. Pero no va a ser fácil, ni va a ser un camino de rosas aplicar este programa, ¿verdad? No, no va a ser nada fácil porque Petro tendrá que gobernar con minoría en el Congreso. Además tendrá enfrente a una oposición que se ha consolidado en torno al liderazgo de Rodolfo Hernández, que aúna más de 10 millones de votos, y tendrá también en contra a una institucionalidad armada hostil. Recordemos que las Fuerzas Armadas en Colombia reúne a más de 290.000 efectivos. Uno de los principales ejes del pacto histórico es su plan de democratizar las tierras. A pesar de estar aprobado por los acuerdos de paz, se encontrará con la hostilidad de los propietarios rurales y del narcotráfico, que controla amplias zonas de Colombia. Tampoco será fácil la reforma del sistema de salud, ni tampoco la reforma de la fiscalidad del país, que contará con la oposición de los partidos que controlan el Congreso y también de las élites del país. Bueno, nadie dijo que fuera fácil gobernar, y menos en Colombia. Muchas gracias, Sara. A ti. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Buenas tardes, Manu Levín. ¿Qué nos tienes preparado? Pues os cuento varias cosas. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Hace unos días ya vimos cómo el poder mediático colombiano tuvo un papel protagonista en la campaña sucia contra Gustavo Petro y Francia Márquez, pero todas esas mentiras y miedos que sembraron al final han sido derrotados por la movilización del pueblo de Colombia. Vamos a analizar hoy, si os parece, cómo cuenta la prensa latinoamericana y española ahora la victoria del pacto histórico en las elecciones de Colombia. Pues vamos a ello, Manu. Empecemos con algunos ejemplos en la prensa latinoamericana, progresista y de izquierdas. Os leo varias portadas. El Espectador, diario progresista colombiano. Cambio histórico. Con 11,2 millones de votos, Gustavo Petro ganó la presidencia por primera vez para la izquierda en Colombia. Su gobierno, dijo, no será de odios ni venganzas. El uribismo anuncia que hará oposición y la gente espera un cambio real. Página 12, diario progresista argentino, del Grupo Octubre. Petro sí, Colonia no.
Giro histórico en Colombia. De la mano de Gustavo Petro, la izquierda llega por primera vez a la presidencia. Deja atrás décadas de gobiernos neoliberales monitoreados desde Washington y reafirma la voluntad de cambio que se manifiesta en toda América Latina. A partir de hoy, Colombia es otra, aseguró el nuevo presidente. Y uno más, La Jornada, diario progresista mexicano. Colombia elige a Petro, su primer presidente progresista. Ofrece un cambio real para transformar un país dividido. Bueno, la prensa latinoamericana de izquierdas, allá donde existe prensa latinoamericana de izquierdas, que no es en todas partes, lógicamente está exultante con la victoria de Gustavo Petro. ¿En España los diarios progresistas también lo cuentan con enfoques positivos, Manu? Sí, básicamente sí, aunque las portadas y los espacios más relevantes estuvieron dedicados a las elecciones en Andalucía, que también fueron este domingo, pero hay algunos contenidos y podemos decir que saludan la victoria de la izquierda colombiana. Por ejemplo, el diario El País reservó un faldón de su portada para informar sobre Colombia. Petro vence a Hernández en un nuevo hito de la izquierda latinoamericana, decía el diario español del Grupo Prisa. Y este diario público también ha sacado varios contenidos sobre la victoria del pacto histórico. Gustavo Petro gana las elecciones y será el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia. Colombia eligió vivir sabroso y empieza una nueva era. El nuevo presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez abren la esperanza y plantean una política del amor entendida como una política del entendimiento y del diálogo en un país absolutamente fracturado. Y una más de público, con la perspectiva continental latinoamericana. Con Petro, el eje progresista de América Latina se fortalece a la espera de Lula. La ola de izquierda se afianza en la región tras los cambios políticos en Chile y Colombia, mientras todas las miradas se centran ahora en las elecciones de Brasil en octubre. Bueno, queda claro que los medios progresistas y de izquierdas en España y en América Latina entienden la dimensión histórica de la victoria de la izquierda en Colombia y también las repercusiones que tiene para todo el continente, como hito que forma parte de un giro progresista muy amplio en la región. Digamos que ahora le llega el turno a Lula y todo el mundo tiene en la cabeza lo que puede representar la incorporación de Brasil a la victoria de Boric en Chile, a la victoria de Petro en Colombia. Pero te quiero preguntar, ¿qué es lo que dice la derecha mediática, Manu? Pues imagino que a estas alturas no os va a sorprender demasiado, pero por resumir, podríamos decir que el poder mediático reaccionario a ambos lados del charco no es que no le dé 100 días de cortesía, es que no le va a dar ni 100 horas al nuevo gobierno antes de empezar la campaña mediática contra él. Fijaos, La Nación, histórico diario conservador argentino. El establishment pide anuncios concretos de Petro para llevar calma a los mercados y advierten que algunas propuestas son irrealizables. Disparando desde el primer día, ¿eh? Los expertos prevén un alza en el precio del dólar y hay mucha expectativa sobre el nombramiento de la cabeza del Ministerio de Hacienda. Empieza fuerte contra Petro La Nación. Clarín, la otra pata de esa suerte de bipartidismo mediático que hay en la prensa argentina. Clarín es un diario que tiene una línea tradicionalmente más progre, vamos a decir, pero que, por ejemplo, le hizo la guerra al gobierno de Cristina Fernández cuando impulsó una ley de medios para limitar el poder de los monopolios mediáticos. Portada de Clarín de ayer lunes. Colombia da un giro y un exguerrillero será el nuevo presidente. Ni economista, ni senador, ni exalcalde de Bogotá. Exguerrillero, así es como llama el Clarín a Petro. No parece demasiado inocente el calificativo elegido. Esto de Clarín recuerda bastante, dicho sea de paso, a la portada que sacó el día antes de las elecciones la revista colombiana Semana. Semana es propiedad de los Gilinski, una familia de banqueros colombianos, y es un poco el Fox News de Colombia, que además dirige un personaje llamado Vicky Dávila, que vendría a ser, no sé, la Ana Rosa Quintana, Ana Rosa, o la Susana Griso, ¿no? de Colombia, es decir, una de las estrellas de la derecha mediática colombiana. Portada de Semana en la víspera de la votación. Titular: ¿exguerrillero o ingeniero? En referencia a Gustavo Petro. Vamos a ver, y Rodolfo Hernández. Petro es guerrillero, Rodolfo Hernández ingeniero. Sin comentarios. Eso es, con todo, con la campaña sucia, hasta el mismo momento de ir a las urnas. Pero la gente en Colombia, digamos que se apropió de esta portada y las redes se llenaron de memes con los calificativos cambiados. Por ejemplo, economista, Petro, o imputado, Rodolfo Hernández. Ingenio popular para contrarrestar la campaña de la derecha mediática. Por cierto, como era de esperar, el Semana, el brazo mediático de los banqueros Gilinski, no le da tampoco tregua al nuevo gobierno, que además todavía ni ha tomado posesión. Os leo algunos contenidos que hay ahora mismo en la web del Semana. Esto dijo la calificadora Moody's sobre la llegada de Petro a la presidencia de Colombia. Otro. Polémica. Este es el español que acompañó a Gustavo Petro en el triunfo. Lo vinculan con Nicolás Maduro y lo investigan por enriquecimiento a este español ilícito. Le conozco, es catalán, es militante de Esquerra Republicana, se llama Xavier Vendrell, es amigo nuestro. Desde aquí le mandamos un saludo y buena suerte con el trato de la derecha mediática. Un saludito. Amigo español.
Otro del semana. Gustavo Petro será el presidente hasta el 7 de agosto de 2026. Su discurso, retos y las alarmas que encendió su triunfo. Otro. Elección de un ex narcoterrorista marxista es preocupante y decepcionante. Ron DeSantis, gobernador de la Florida. Otro. Todos estos están a la vez, ahora mismo en la web del semana. El presidente que hizo todo bien y no recibió las gracias. The Atlantic afirma que se extrañará a Iván Duque. Y una más. Como se esperaba, tras triunfo de Petro llega caída estrepitosa de acciones de petroleras que trabajan en Colombia y lo que falta. Y lo que falta. Y lo que falta, yo creo que esto y lo que falta se debe referir a toda la basura que todavía les falta por verter sobre Gustavo Petro y Francia Márquez para defender los intereses de la élite que lleva décadas manteniendo a millones de colombianos en una situación de pobreza, en fin. Igual se refieren a eso, sí. Un ejemplo más de la derecha mediática latinoamericana, el Mercurio de Chile, que entre campaña y campaña contra el gobierno de Boric y contra la nueva constitución chilena, también saca tiempo y espacio para golpear al nuevo gobierno electo en Colombia. Este lunes el Mercurio venía con una portada que es un gran ejemplo de priming, lo explicamos aquí una vez, esa técnica de comunicación que busca producir asociaciones de ideas en nuestras cabezas de forma casi subliminal, colocando al lado de una noticia y una foto, en este caso sobre Colombia, un titular malo sobre otro asunto para que ambas cosas queden vinculadas en un golpe de vista y produzcan un juicio negativo en los lectores. Fijaos, fotografía, Petro y Francia Márquez. Pie de foto, Colombia elige a su primer presidente de izquierda. Ok. Titular principal de la portada. Confianza de inversionistas extranjeros retrocede mientras el proceso constituyente se acerca a su término. Es decir, que el Mercurio, el periódico de los Edwards, te coloca junto a la foto de Petro un titular que en realidad es sobre Chile. Confianza de los inversionistas extranjeros retrocede, pero que vincula, como quien no quiere la cosa, malas noticias macroeconómicas con la figura de Petro. Esto en España lo llaman más periodismo, en Chile también, ¿no? Así funciona. Bueno, quería contaros por último cómo han reaccionado los medios de derechas en España a la victoria de Petro en Colombia. Pero la verdad es que ni siquiera es necesario mirar lo que dice El Mundo o el ABC o Carlos Herrera o Jiménez Los Santos, porque el trabajo de la derecha mediática en España en este asunto, como en muchos otros, por cierto, ya lo hace, lo vais a ver, tu tele progresista favorita, La Sexta. Quiero que escuchemos simplemente cuáles fueron las preguntas que una periodista del Rojo Vivo le hizo a Gustavo Petro a pocos días de la votación. Las preguntas de tu tele de izquierdas, vamos con ellas. Es senador, ha sido alcalde de Bogotá, ha sido guerrillero y podría ser el primer presidente de Colombia, presidente de izquierda que llegue al poder. Es la tercera vez que lo intenta. Muchos dicen que es el candidato del cambio, otros dicen que es el candidato del miedo. Gustavo Petro, ¿candidato del cambio o candidato del miedo? Del cambio que algunos privilegiados también. Pero les da miedo, muchos dicen que como a veces has alabado la figura de Hugo Chávez, muchos aquí dicen que si tú llegas al poder, Colombia podría ser la próxima Venezuela. ¿Colombia sería la próxima Venezuela? Eso es lo que temen muchos también, que tú te perpetuarías en el poder. Es decir, la Constitución no se va a tocar. Otro de los miedos es que Petro, como Chávez, podría expropiar. Dentro de tu grupo de campaña hay un catalán que se llama Xavier Vendrell, que él forma parte del partido Esquerra Republicana. Gustavo Petro llega a la presidencia y tendría una opinión sobre los independentistas que buscan eso, la independencia de Cataluña. Si pierde Gustavo Petro, ¿acepta los resultados? Si no hay fraude, sí. O sea, eso es un no sé. Candidato del miedo, guerrillero, Chávez, Venezuela, expropiación, autoritario que se perpetuará en el poder, amigo de los independentistas catalanes, el pack completo de la campaña contra el pacto histórico en tu tertulia de izquierdas en La Sexta. A esto Ferreras le llama más periodismo. Dos datos os voy a dar que yo creo que ayudan a entender por qué el programa de Ferreras sigue esta línea absolutamente hostil al nuevo gobierno de izquierdas en Colombia. Primero, como sabéis, Ferreras es un hombre de Florentino Pérez. De hecho, fue el jefe de comunicación del Real Madrid. Pues resulta que Florentino Pérez tiene muchos negocios y muy turbios en América Latina y también en Colombia. ¿Qué os apostáis, seguidores de La Base, a que Antonio Maestre escribe un artículo sobre los negocios de Florentino Pérez en Colombia? Está al caer. Ojo que igual va y lo escribe, aunque solo sea por quitarte la razón. Ojalá me quite la razón y ojalá lo haga, pero me temo que si lo hace va a ser muy difícil que le permitan sentarse en la tertulia del Rojo Vivo. ¿Por qué es muy difícil sentarse en esa tertulia si dices determinadas verdades sobre Florentino Pérez? Así es la libertad de expresión en el periodismo en España. Nos hablaba de los negocios de Florentino en Colombia. Por ejemplo, fue el concesionario de la construcción de la autopista Conexión Pacífico entre Medellín y Bolombolo
Y ya en 1997, ha llovido mucho, otra construcción de una gran infraestructura estratégica en Colombia, el troncal del Magdalena Medio, terminó con una condena a la empresa de Florentino Pérez por abuso de confianza. Hicieron un especial en La Sexta sobre esta condena a Florentino Pérez. Ahí lo tenéis, el programa de Ferreras defendiendo los intereses de su amo Florentino, que seguramente no ve con muy buenos ojos que en Colombia vaya a haber un gobierno que no malvenda el país a pedazos y que defienda su soberanía y sus recursos naturales. Así funciona el poder y así funciona el periodismo cuando el periodismo está comprado por el poder. El segundo dato que os quería dar. Uno de los protegidos de Ferreras es Eduardo Inda, gran demócrata, que dirige el tabloide de ultraderecha OK Diario. Bueno, pues uno de los empleados de Inda en OK Diario es Alejandro Entrambasaguas. Además de hostigar a la familia del presentador de este podcast, Entrambasaguas también fue acusado de varios delitos en Bolivia, donde se desplazó expresamente para colaborar con el gobierno golpista de Janine Áñez, que hoy está condenada a 10 años de cárcel. Creo que teniendo presente la relación de Ferreras con Florentino Pérez y el hecho de que sienta en su tertulia a colaboradores directos con el golpismo de ultraderecha en América Latina, como es la gente de OK Diario, quizás sorprende un poco menos que Al Rojo Vivo hiciera campaña de esa manera contra Gustavo Petro y contra Francia Márquez y contra el Pacto Histórico. ¿Quién necesita una derecha mediática en España si Antonio García Ferreras está haciendo su trabajo en La Sexta? Seguro que sus colaboradores progresistas le recuerdan los vínculos de Florentino Pérez con Colombia. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Bueno, yo os decía que tenemos una pizarra latinoamericana muy especial, en modo colombiano. Alfredo Serrano Mancilla ha trabajado mucho en Colombia en los últimos tiempos, así que méteme ese tango, esa milonga, Lolo. La pizarra latinoamericana con Alfredo Serrano. Alfredo Serrano, te noto contento. Realmente no puedo ni quiero disimularlo, Pablo. Estoy muy contento por lo sucedido electoral y políticamente. Y no hablo de Andalucía, hablo de Colombia. Bueno, ¿qué es lo primero que dirías en forma de titulares de lo que ha ocurrido en Colombia y luego ya desarrollamos un poco mejor? Lo primero sería una recomendación para un amigo de la casa, ¿no? Señor Vargas Llosa. Por favor, siga hablando mal, muy mal, todo lo que pueda mente mal de cada candidato progresista de izquierdas en América Latina, especialmente en los periodos electorales. Eres fundamental, Vargas Llosa. Vargas Llosa es un talismán para la izquierda en todos los procesos electorales en América Latina, pero hay más talismanes, quizá Felipe González, quizá Abascal, o más de un medio de comunicación en España. En fin, solo Santigafe. Pero bueno, sigamos, danos unos pocos titulares más, Alfredo. Sí, te daría muchos. Uno, por ejemplo, los jóvenes fueron decisivos. Dos, el uribismo, como matriz de valores y sentidos comunes, ya fue, o al menos por ahora. Otro, el cambio no fue ni es un eslogan de campaña. Otro, la prensa no siempre impone a presidentes. Quizás se me ocurre decir, las convicciones deben ser siempre expuestas. Otro podría ser, la victoria fue más político que electoral. Uno más en plano de campaña electoral. Escondieron al candidato Rodolfo Hernández tanto que en esta segunda vuelta que acabó desapareciendo. Y por último te diría que se consolida esta nueva ola progresista en América Latina. Quiero que me hables de esto. ¿Qué es lo que significa esta victoria electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez en clave latinoamericana? ¿Qué significa para las expectativas de la región, para las expectativas democráticas y soberanas de la región? Mucho, significa mucho porque ha ganado un proyecto abiertamente de izquierdas, progresista, antineoliberal, muy popular, donde se han expuesto todas las ideas de este corte sin disimulo, sin filtros. Menos privilegio para los más poderosos del país. Gustavo Petro ha venido manteniendo la necesidad de la eliminación de las exenciones tributarias que solo favorecían a unos pocos. Ha planteado un cambio radical del sistema de pensiones para hacerlo más justo y más público. Ha planteado más y mejor educación y sanidad pública, o programas para mejorar el acceso a la vivienda, y así podríamos seguir y seguir y seguir. Por tanto, se trata de una victoria muy politizada, que trasciende el plano electoral, y yo diría que abona una hipótesis fundamental, la crisis de soluciones y expectativas en la que está hoy en día sumido el neoliberalismo en América Latina. Esto ya pasó en Perú, pasó en Chile, y ahora está pasando en Colombia. También ocurrió hace poco en México, en Argentina cuando fue la derrota de Macri, incluso en la Bolivia después del golpe de Estado
con la victoria de Luis Arce. La excepción por ahora quizás es Ecuador, pero cuidado, porque esta semana las calles están llenas de protesta, de mucha gente protestando por las condiciones de vida. Además, estamos en un estado de excepción en Ecuador declarado por su presidente Lasso, así que esta partida no ha terminado. Por eso digo que realmente lo ocurrido en Colombia ratifica la consolidación de una senda progresista antineoliberal en América Latina. Aquí hay dos elementos que quería hacer notar. Por una parte, Colombia es un país con una relación estratégica en lo militar también con Estados Unidos por la presencia de bases. Colombia es un aliado particular de la OTAN, habrá que ver cómo evoluciona esta relación. Y por otra parte, es un país donde la muerte de la izquierda tenía una expresión física, como decíamos, de exterminio. Por eso es tan importante lo que ha ocurrido. Pero te quiero preguntar por algo que tú conoces muy bien, y es cómo se ha reaccionado, cómo ha sido esos minutos, esas horas de tensión cuando no se sabía del todo lo que iba a pasar y cuando se va haciendo evidente que Petro va a ser presidente, en algunas cancillerías y en algunos gobiernos en América Latina. Yo sé que tú has podido hablar con algunos presidentes, con algunas vicepresidentas. Cuéntanos cómo era el ambiente cuando de repente ocurría algo que no nos terminábamos de creer, que era que Petro fuera a ser presidente de Colombia. Lo primero es que habría que aclarar, Pablo, que había una tensión desde hace mucho tiempo. Y esto es interesante, porque no solo fueron que se sumaron en los últimos minutos del partido de fútbol, ¿no? Sino venían viendo toda la liga desde el principio. Venían con gran atención el gobierno mexicano, el gobierno argentino, el boliviano, inclusive desde España. Si uno se circunscribe al último día, yo siempre me llama la atención cómo la ansiedad que cualquier persona vive sobre una jornada electoral, la colombiana en particular, bueno, también atraviesa y llega a presidentes o a cancilleres o a grandes líderes y lideresas de América Latina. Desde primera hora de la mañana yo recibía más de un WhatsApp de gente que estaba queriendo tener resultados incluso sin abrir los colegios de votación en Colombia, lo cual decía que había muchas ansias, ganas de saber qué iba a ocurrir. Y ya la tarde-noche, ciertamente sí. Yo recibí, mensaje con mucha gente en América Latina y no sé, el presidente del Perú, que pude hablar con él unos minutos previos a la llamada a Gustavo Petro, estaba realmente atento a lo que podía pasar en ese país, muy contento por los resultados, respetando la democracia. Lo mismo con el gobierno mexicano, la Cancillería mexicana con Marcelo Ebrard, estuvo todo el día pendiente y a la noche quería tener resultados definitivos. De hecho, al propio Jesús Ramírez, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, casi el secretario de comunicación de AMLO, estuvo permanentemente escribiéndome porque el presidente AMLO quería hablar con Gustavo Petro y fue el primero que habló con él. Alberto Fernández, realmente contento también porque hay un cambio progresista en Colombia. Bolivia, Luis Arce lo pudo llamar, no tenía el teléfono a mano de Gustavo Petro, son las anécdotas que a veces ocurren tras bambalinas, y pudo conversar con él minutos antes de que Gustavo Petro diera el discurso ya de presidente electo ante tanta gente. Mucha ciudadanía. Cristina Fernández de Kirchner también, de hecho, lo comentó en un tuit con literalidad, diciendo: aterrizamos en Aeroparque y el celular me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me transmiten el triunfo de la coalición del Pacto Histórico en el balotaje de Colombia. Pido, decía ella en ese tuit, que me comuniquen y casi al instante escucho su voz. Hola, presidente. Aquí Gustavo Petro, Cristina. Juro, dice ella, que hace 10 años me decían esto y no se lo creía. Se lo dije y se rió. Estaba emocionado y yo también. Ahora a construir la paz, me dijo. Tiene razón. Hay que suturar las heridas de tanta tragedia. Salud al pueblo colombiano y a su presidente. De hecho, como anécdota diría que al día siguiente Cristina estuvo buscando el teléfono de Francia Márquez porque quería hablar con ella personalmente y al final del día lograron hablar. Es decir, toda la región esa noche, el día después, y yo me atrevo a decir que todavía sigue queriendo saludar, felicitar al presidente electo y a la vicepresidenta electa. Yo te digo incluso, Pablo, así contándote una confidencia, que logré hablar a la noche del domingo con el propio Gustavo Petro y era irreconocible el tono. Había liberado tanta presión, se reía, decía: no me creo lo que está sucediendo. De hecho, utilizó literalmente esos términos y la verdad que me dio mucha alegría verle tan alegre, valga la redundancia. Ya que estamos de confesiones, yo pude intercambiar un mensaje con él y me impresionó su generosidad. O sea, después de felicitarle decía: la victoria también es de ustedes, y eso me pareció de una generosidad inmensa. Pero te quiero preguntar, porque tú le conoces bien, en estas últimas horas están naciendo en el periodismo petrólogos por todas partes. Tú has trabajado mucho con él, has estado muy cerca.
Cuéntanos alguna confidencia de su personalidad, de su forma de ser. En lo político no es confidencial porque se sabe, pero es necesario casi notarlo, que es que tiene un rasgo diferente a la izquierda latinoamericana tradicional, que es su apuesta por el ambientalismo y por el feminismo. Y lo hace de manera genuina, auténtica y trabajada. Y eso creo que diferencia mucho al proyecto latinoamericano más de izquierdas. En lo personal, una de las cosas que quizás cuando le conoces es que es muy introvertido, exageradamente introvertido, callado, muy silencioso en las reuniones privadas, es de la gente que escucha. A veces la gente desde afuera que lo ve en los mítines le dicen que es muy soberbio y demás. Yo me atrevo a decir que es una interpretación teatral que hace permanentemente cuando le toca hablar en público. De hecho, algún día me confesó que sí, que él siente que es teatro, cuando le digo teatro en el buen sentido del término, a la hora de tener que interpretar ese rol detrás de una persona muy tímida, que lee todo, que le apasiona la lectura, que le gusta escuchar, que va mucho a la precisión, no tiene problema en alargar una reunión porque le interesa un trabajo de investigación, que llega tarde siempre, precisamente porque es probablemente una característica de que cuando está metido en un tema está, así que yo creo que es un tipo que le van a descubrir ahora mucha gente. Muchísimas gracias, Alfredo. Quédate ahí en el Zoom para incorporarte en la mesa de análisis. Me dice Lolo que ya tenemos conectado por teléfono al expresidente del Gobierno. Presidente Zapatero, muchas gracias por atender a la base. Muchas gracias a vosotros. José Luis, la primera pregunta. Dicen las malas lenguas que solamente Durán Barba y tú sabíais con certeza que iba a ganar Petro antes de que se conocieran los resultados. ¿Cómo es posible? ¿Qué información tenías? Tenía cierto conocimiento de algunos sondeos fiables de los que, tienen credibilidad, y la tendencia era en la última semana muy clara de estar arriba Petro 3, 4, 5 puntos. Y cuando estuve en Colombia, hace un mes aproximadamente, o más de un mes, percibí en la calle un clima de cambio muy evidente y tenía esa convicción de que se iba a producir, ¿no? José Luis, ¿qué significa esta victoria para Colombia y para América Latina en general? Para Colombia supone un nuevo comienzo histórico, porque ciertamente lo que ha conformado Petro como un pacto histórico con una fortísima vinculación de movimientos sociales, de todo aquello que podría ser los sectores más excluidos, tiene una gran trascendencia. Colombia es un país estratégico. Fíjese que tiene como algunos de los principales problemas, los más dolorosos que han provocado tanto sacrificio en Latinoamérica. Quizás sea el país que ha registrado desde la Segunda Guerra Mundial más violencia política, con todo el proceso de la guerra, y todavía tiene un alto grado de violencia. Es un país con altas desigualdades, con exclusión, y son los males que Latinoamérica tiene por delante, que arrastra desde hace décadas. Si Colombia da un salto cualitativo en ese afán de paz, en ese afán de integración social, de reducción de la pobreza, pues sin duda alguna será todo un estímulo extraordinario para el continente. Además, Colombia suma ahora una visión de mucha más autonomía. Quizá algunos formulan la idea de un proceso embrionario que se estaría viviendo en Latinoamérica, de una segunda fase de la independencia, que debería culminar con una gran integración, con una unidad de Latinoamérica. Eso, Colombia representa un papel fundamental. Si a eso se une Brasil, pues quizá estemos en una etapa, esta vez sí, histórica para Latinoamérica. José Luis, te noto satisfecho y esperanzado con la victoria de Petro y las expectativas en Brasil. Una pregunta malvada, ¿Felipe González estará igual de contento? No lo sé. Yo sé que estuvo con Petro, pero, en fin, como es conocido desde hace varios años, tengo una vinculación muy intensa con Latinoamérica. Me parece que es el continente que mide exactamente la media de cómo está el mundo, más allá de nuestro vínculo histórico, de lo que representa para España y para cualquier residente español. He aprendido muchas cosas en Latinoamérica,
he aprendido que la humildad y que el respeto son los valores esenciales de la convivencia democrática y de una visión de progreso. Y ese acercamiento desde el respeto y la humildad, especialmente por todo lo que vive en Venezuela, que representa para mí un antes y un después, pues lógicamente está muy presente en esta victoria en Colombia, porque además sé que esto va a ser fundamental para la estabilidad de Venezuela. La relación Colombia-Venezuela ha sido en gran medida lo que ha provocado la división del continente y en gran medida donde se concentran buena parte de los errores cometidos por Estados Unidos, muy graves, que en mi opinión, porque lo anticipé hace 3 o 4 años, iba a dar lugar a un ciclo de gobiernos de izquierda en la región. Presidente Zapatero, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Suerte. Me dicen que tenemos también conectado por Zoom desde ya a Enrique Santiago, secretario de Estado y también secretario general del Partido Comunista de España, un gran conocedor de Colombia. De hecho, fue asesor de las FARC en el proceso de paz, en la negociación que se produjo en Cuba. Enrique, muchas gracias por atender a la base. Un placer estar con vosotros y vosotras, sobre todo para hablar de lo que ha ocurrido en Colombia, que es histórico y muy, muy ilusionante. Quiero lanzarte la primera pregunta sobre la reconducción del proceso de paz, en un contexto en el que el ELN se quiere sumar al acuerdo, un proceso de paz que tuvo muchas fallas estructurales, que de hecho provocaron el asesinato de excombatientes. ¿Cómo calculas que puede ser retomar este proceso, incluyendo a los helenos con el gobierno de Petro? Bueno, efectivamente, la simple victoria electoral de Petro ya significa quizás el mejor resultado, la mejor conclusión del proceso de paz, ¿no? Si esa fase del proceso de paz entre el Estado y las FARC no hubiera concluido con un acuerdo, a pesar de, efectivamente, como dicen, los muchos problemas de implementación que ha tenido, la falta de voluntad de implementación por el gobierno de Iván Duque, pero si no hubiera habido este acuerdo de paz, probablemente no estaríamos asistiendo a este resultado electoral, a esta victoria electoral, ¿no? Y efectivamente la paz tiene que ser completa, porque sin paz no hay posibilidad de desarrollo económico, social del país. La paz es el derecho síntesis, es la garantía del disfrute del acceso al resto de derechos fundamentales, derechos humanos, y la paz también es condición para que el Estado se extienda por todo el territorio colombiano y pueda organizar instituciones sólidas, de corrección de desigualdades, de solidaridad, que garanticen vida digna, vivir sabroso, bienestar social, ¿no? Petro ha manifestado su voluntad de concluir ese proceso de paz con la otra organización insurgente que existe, el ELN, proceso de paz que ya inició la administración del presidente Santos y que está en una situación de parálisis, porque tampoco el gobierno de Duque nunca se ha atrevido a romper oficialmente los protocolos establecidos para esa realización del acuerdo de paz, simplemente lo dio por paralizadas las conversaciones, y el candidato Petro manifestó su acuerdo, su voluntad de abordar ese proceso de paz de la forma más rápida posible. Ha habido ya una primera manifestación de ese grupo insurgente que está en Cuba, expresando también su voluntad de retomar las conversaciones cuando ello sea posible, y creo que es lo mejor que podría pasar. Ahora bien, yo sí que creo, yo templaría un poco las expectativas y creo que no va a haber tampoco, ni mucho menos, un avance rápido en la solución de ese otro conflicto, y creo que además, visto lo que ha costado la implementación y las dificultades que ha tenido la implementación del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, sería bueno tomar buena nota de esos problemas para que cualquier avance en un proceso de conversaciones con el ELN corrigiera esos problemas de implementación y se llegara a un acuerdo en el que no se volvieran a repetir los mismos problemas de implementación. Enrique, antes de la primera vuelta, el jefe del ejército, Eduardo Zapatero, rompió la neutralidad que cabe suponer a los altos mandos militares y escribió contra Gustavo Petro en las redes sociales. ¿Va a ser fácil gobernar con el material humano que está al mando de las Fuerzas Armadas en Colombia?
Bueno, valga la precisión, no es Zapatero, es Zapateiro. Zapateiro. Que no es lo mismo, Zapatero es nuestro expresidente, para que quede ahí una distancia, pero efectivamente fue una injerencia tremenda en la actividad política electoral que realmente sorprendió a todo el país y que pone de manifiesto lo siguiente: durante el gobierno de Iván Duque se apartó de la cúpula de las Fuerzas Armadas a oficiales que demostraron un patriotismo, un compromiso con la paz y demostraron también un apego a los valores democráticos durante el proceso de paz con las FARC, que permitió que ese acuerdo de paz avanzara. Ha sido la primera vez que en un acuerdo de paz estaba también en la mesa los militares, y los militares en activo. Quizás no podemos decir lo mismo de militares ya retirados que estaban en la mesa, que dificultaron, pero los militares en activo contribuyeron, porque al final ellos son los que sabían la realidad del conflicto, el daño que se alcanzaba, el desastre que sería la prolongación militar del conflicto, y esa cúpula militar contribuyó en términos generales mucho para alcanzar el acuerdo de paz. Por eso el gobierno de Iván Duque procedió a su sustitución de inmediato y, claro, llegamos a comprobar pues cómo al frente de las Fuerzas Armadas se puso a un oficial que cometió una gravísima injerencia en el proceso electoral. Es decir, sorprendió realmente esa gravísima injerencia, incluso profiriendo afirmaciones que podían perfectamente entenderse como amenazas para el sistema democrático. No cabe ninguna duda que el Ejército, las Fuerzas Armadas colombianos, hay sectores que son respetuosos con el poder civil, y no cabe ninguna duda que esta administración va a tener que proceder a una renovación de la cúpula militar para, bueno, pues para volver a la situación anterior, corregir esta involución que el gobierno de Iván Duque llevó adelante con las Fuerzas Armadas. Enrique Santiago, muchísimas gracias por atender a la base. Gracias a vosotras. Bueno, abrimos la mesa de análisis. Contamos con Natalia Munevar, representante del Pacto Histórico, con Esther Rebollo. Natalia, te quiero pedir una primera valoración de lo que ha ocurrido en tu país. Bueno, pues primero estamos muy felices, muy emocionados. Todavía yo creo que hoy me levantaba pensando si era de verdad, si estaba pasando realmente esto. Creo que el Pacto Histórico es una acumulación de luchas, ¿no? La posibilidad de que hoy estemos aquí es una acumulación de luchas, y luchas no solo de los diferentes territorios o sectores del país, sino es un acumulado de luchas también generacional. Y eso es lo que lo hace importante. También ha sido importante reconocer, y lo hizo Petro, y lo estamos haciendo todo, el reconocimiento de todas las personas que han dado la vida, los desaparecidos, los presos políticos, todos. Por fin el triunfo del Pacto Histórico puede ser un momento de verdad, de justicia, de la posibilidad de la lucha contra la impunidad, de reparación. Hay muchos temas pendientes. Ahora mismo el triunfo también se lo agradecemos también a la juventud. Las movilizaciones del paro nacional fueron fundamentales para que lleguemos hasta acá, y evidentemente que la juventud se movilizara a votar, que era el sector que faltaba como para ese impulso que nos llevara en esta segunda vuelta al triunfo. Las mujeres también, la votación, la movilización de las personas en las regiones más afectadas por la violencia y por el régimen de acumulación neoliberal de matriz extractivista. La gente en el Chocó, en los departamentos periféricos del país, la tasa de votación fue altísima, y entender también que en esas zonas del país moverse a los puntos de votación es realmente muy difícil, por lo cual un reconocimiento también a todos ellos. El proceso de cambio también que se viene en América Latina es súper ilusionante. La propuesta que hace Petro y que hace el Pacto Histórico para enfrentar también el problema del cambio climático, pues desde luego que nosotros en América Latina se plantee que podamos enfrentar esta situación, pues es como ya una luz, ¿no? de lo difícil que era abordar ese problema, pues que ahora en América Latina podamos abordarlo, y pues desde luego estamos muy ilusionados con Francia Márquez, con la posibilidad que implica también que las mujeres también empecemos a
del triunfo del movimiento también feminista en Colombia y todas las transformaciones que van a haber también en ese sector. Y pues ahora estamos, yo creo que pendientes es de que se empiecen a elegir las carteras de los ministerios para ver cómo también se empieza a estructurar el gobierno. Personalmente, obviamente, aquí estamos pendientes también del Ministerio de Exteriores para ver cómo va a ser como todo ese proceso y toda esa apuesta internacional. Me dice Lolo desde realización que ya tenemos conectado por Zoom a Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Álvaro, muchas gracias por atender a la base. Estimado Pablo, un saludo a todas las personas que nos oyen allá en España, un gran abrazo y a tu disposición. Tenemos muchas ganas de saber cuál es tu análisis de lo que significa en clave latinoamericana esta victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, en un contexto además en el que hace muy poco Boric gana las elecciones en Chile, en el que todo el mundo espera que Lula gane las elecciones en Brasil. ¿Qué puede significar esto en un país estratégico como Colombia, donde nunca ha gobernado la izquierda, con unas relaciones estratégicas con los Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú? Que el continente está sabroso bailando cumbia. Es decir, que hay un aire popular de dignidad y de justicia social que recorre de manera impetuosa en el continente. Y que ha llegado a un país donde todo conspiraba para que ese aire de dignidad, ese espíritu de dignidad quedara a trunco. Fíjate, Colombia es el país de mayor intervención militar norteamericana y cultural y política y económica en el continente, afianzando las oligarquías regionales muy conservadores, muy autoritarias, aprovechando una lucha contra la guerrilla que ha militarizado la cultura gubernamental. Todo conspiraba para que una persona como Petro o como Francia Márquez pudieran llegar al gobierno, ¿no? Todo estaba casi predestinado para que los herederos y los nietos de los grandes oligarcas mantuvieran el poder en los siguientes años. Alguna vez dije que Colombia era como un portaaviones norteamericano anclado en tierra latinoamericana, pues y ahí resulta que triunfa Petro. Y el antecedente fundamental es, y esta es como una lección, las movilizaciones sociales, es decir, la democratización del debate público, produce quiebres cognitivos, produce aperturas cognitivas para buscar nuevas opciones, nuevos horizontes. No hay como la pedagogía popular de la calle para crear o alumbrar nuevas alternativas de organización social. Y eso pasó en Colombia el año 2020, el año 2021. Y eso tuvo luego su traducción electoral en esta candidatura de Petro, que se presenta como un hombre de izquierdas, es decir, un hombre junto con Francia, una mujer que busca la justicia social, y que no ha transigido en sus principios para ablandarse y para lograr el centro, para buscar contentar al centro. Se ha definido como de izquierdas y voy a ganar y vamos a ganar el voto en función de ser de izquierdas. Y si Colombia está en un proceso de cambio, le ofrecemos a Colombia una propuesta de izquierdas, democrática, participativa, de justicia social, de inclusión social y de grandes transformaciones. Y para mí esa es la primera gran lección, es decir, las izquierdas no tienen por qué camuflarse de centro, ni por qué ablandarse para querer guiñar al centro. No, en momentos de crisis social, de crisis política, la izquierda debe ser digna de su nombre, presentarse como izquierdas, plantear un programa de izquierdas, un horizonte de izquierdas sin complejos. Y hay una sociedad que está dispuesta a apostar por ella. Hay que hacerlo con certidumbre, con valentía y con fuerza. La segunda cosa que a mí me llamaba la atención, y alguna vez lo comentamos con el compañero Alfredo, es América Latina se está nuevamente pintando de rojo o de rosado en el sentido progresista. Y lo que está haciendo Colombia es inaugurar una segunda agenda de transformaciones.
La primera agenda que se inició en los años 2001, 2002, en el continente venía marcado por redistribución de la riqueza y procesos de igualdad social. Ya avanzó bien. Y esta segunda oleada latinoamericana viene a la cabeza, yo diría, de Colombia con dos cosas nuevas que no estaban en la primera oleada, que es la sustitución de combustibles fósiles. Es una propuesta muy vanguardista, incluso para el mundo entero, cuando tú ves que en Europa y en Estados Unidos está habiendo un revival de los combustibles fósiles. Colombia se plantea sustituir los combustibles fósiles de manera planificada. Es una propuesta audaz de carácter continental y mundial, muy vanguardista, y yo creo que eso puede marcar un nuevo horizonte de transformaciones del resto de las experiencias continentales de izquierda y progresistas. Y la segunda cosa, ir más allá de la equidad, ir más allá de la propuesta liberal de los derechos de las mujeres. Petro, recogiendo la igualdad de género, la equidad de género en puestos públicos, en el ámbito laboral, se plantea darle un contenido material a través del reconocimiento del trabajo de cuidados y de la remuneración del trabajo de cuidados, de hombres y de mujeres, pero de cuidados al interior del hogar. Creo que también ahí Petro da un gran salto, muy audaz en términos de una agenda de transformación social de justicia para el siglo XXI. Álvaro García Linera es vicepresidente de Bolivia, un analista de lujo. Muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a ti, Pablo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Me dicen que tenemos también conectado por Zoom a alguien que para nosotros era muy importante tener en este análisis. Alguien que no piensa como pensamos en La Base, con una línea diferente, pero probablemente una de las personas, uno de los analistas que más sabe de campañas electorales en América Latina y de comunicación política. Hablamos de Jaime Durán Barba. Muchísimas gracias por atender a La Base, Jaime. Buen día, Pablo. Un gusto estar con ustedes. Estoy un poco mal dormido porque estoy en México y es muy temprano acá todavía, pero bueno. Te agradecemos el esfuerzo con el cambio de horario, que no es sencillo. Quería preguntarte por esta campaña electoral. Había muchas dudas. Nosotros veíamos un cierto paralelismo en lo que había ocurrido en Colombia con lo que había ocurrido en Chile. En Chile, Boric esperaba que a la segunda vuelta llegara el candidato de Piñera, confrontar lo nuevo con lo viejo. Mucha gente esperaba que en las elecciones en Colombia Petro tuviera que vérselas con el candidato del uribismo. Sin embargo, esto no fue así y generó, digamos, muchas dudas respecto a cómo se iba a plantear la campaña, y había muchos analistas que alertaban de que podía ganar Rodolfo. ¿Cómo lo viste tú? Mira, definitivamente hay un viento de cambio muy radical en toda América Latina. Yo diría que en buena parte del mundo también. Yo doy clases en Estados Unidos, vivo normalmente en Washington, pero es un cambio que en mi criterio va un poco más allá de lo que fue la polémica entre izquierda y derecha antes. Tanto el señor Hernández como Petro eran personas que estaban fuera de la tradicional alternancia entre liberales y conservadores que duró 160 años. No hay duda de que Petro era una persona preparada, con gran trayectoria, un buen alcalde, típico exponente de la clase política colombiana que es muy preparada. Hernández era un improvisado total, era un outsider auténtico, un tipo que no entendía nada de lo que pasa en la política normal. Habría sido una catástrofe como presidente para Colombia. Pero era una persona que estaba fuera de toda previsión. Con Boris pasa lo mismo. Yo seguí con detalle la campaña chilena, hice encuestas tanto en Colombia como en Chile. He seguido las encuestas de CELAC, que son muy serias. Yo a Serrano le tengo una gran estima y un gran concepto. Y pasó algo semejante. Fíjate que en Chile la Concertación y la coalición esa de derecha que inspiraba a Piñera gobernaron Chile desde que se acabó la dictadura y se alternaron siempre en el poder. Imprevistamente salieron cuartos y quintos. Los que ganaron fueron Boric, con una alternativa de izquierda que es una alternativa muy renovadora. Boric no es un izquierdista antiguo como yo lo era en mi adolescencia,
en que todavía había Guerra Fría y todavía estábamos gritando por la Unión Soviética, Boric es algo distinto, es algo nuevo, con tesis nuevas, posturas nuevas. A mí me da mucha esperanza un presidente como Boric, y pasó a la segunda vuelta con un señor marginal también a su manera, que era Kast, que también estaba fuera de la discusión política normal de Chile que se daba entre la concertación y la derecha. Otro tanto pasa con Castillo en Perú, que no es un personaje de la clase política tradicional peruana. Ahí, si era por la izquierda, pudo haber una candidata que era muy preparada, muy valiosa, pero son vientos nuevos, están pasando cosas muy nuevas que tienen que ver, en mi criterio, con la tercera revolución industrial. Es el tema del libro que saqué recién hace 2 semanas, La Nueva Sociedad, en la que creo que estamos yendo de la democracia al caos, y no creo que el caos esté mal, el caos es parte de la vida, es una de las 2 leyes de desarrollo de la materia. Jaime Durán Barba, muchísimas gracias por atender a La Base. Esperamos contar con más frecuencia con tus análisis. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego, Pablo. Vamos a volver a la mesa de análisis. Quería conocer el análisis de Esther Rebollo, que conoce muy bien Colombia, que ha trabajado mucho tiempo allí. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero una pequeña introducción. Escuchar a García Linera ha sido como una especie de telepatía. Llevo días pensando en Bolivia. Tuve la oportunidad de estar en la toma de posesión del presidente Evo Morales en Tiahuanaco, allá por el año 2006. Así es, en enero. Este país venía de una situación dramática. Creo que el gran cambio que se dio en Latinoamérica en las últimas décadas fue realmente Bolivia. Bolivia venía de tener un venía de tener un presidente recientemente que ni siquiera hablaba castellano, pero no porque hablara aymara o hablara otros idiomas. Hablaba inglés. Ese señor se cogió una avioneta y se marchó a Miami con el dinero. Entonces aquel cambio fue tan profundo, tan emotivo, tan grande. Esas son de las pocas buenas noticias que contamos las periodistas cuando nos dedicamos a recorrer el mundo, y fue una de las 3 que siempre cito, una de las 3. Creo que la de Petro es la 4ª noticia en la que me veo involucrada, que es una noticia de cambio, una noticia necesaria. Con Petro han pasado varias cosas. La victoria de Petro yo creo que obedece a distintos factores. El primero de ellos es la propia evolución de Petro. Petro es un gigante de la política. Yo tuve la oportunidad de conocerle allá por el año 2008, cuando ya estaba a tope denunciando la parapolítica, que son los vínculos de la política con los paramilitares. Fue uno de los grandes escándalos que salieron a la luz, y muchos colombianos y colombianas empezaron a sentir que estaban siendo engañados profundamente. Fue durante el gobierno de Álvaro Uribe. Salió del Senado para empezar con su carrera presidencial hasta que llegó a la alcaldía. Petro hizo una gestión muy interesante, muy diferente como alcalde de Bogotá. Por supuesto, se le echaron encima todas las fuerzas fácticas, los poderes fácticos, las fuerzas oscuras, como se llaman en Colombia. Acabaron destituyéndolo sin ninguna razón. La propia justicia le terminó restituyendo de sus tareas como alcalde. Le hicieron la vida imposible. Aquel proceso creo que le hizo aprender muchísimo a Petro. Petro es un hombre efectivamente tímido, da una sensación de ser un hombre serio, arisco. Tiene fama de que a veces no escucha. Yo creo que escucha muchísimo más de lo que creemos. Lo que pasa que él toma decisiones importantes, serias y trascendentales de alguna manera para todo su entorno. Yo creo que la evolución de Petro es un factor que ha llevado a esta victoria. Le ha hecho un hombre, un político verdaderamente fuerte y poderoso. Pero también han pasado otras cosas. Venimos de una pandemia que ha dejado a Colombia muy tocada. Venimos de una revuelta que se produjo en el año 2021, hace ahora un año, que hirió profundamente a la sociedad colombiana. Los jóvenes fueron masacrados, fueron detenidos, fueron
violados y violadas las mujeres en las comisarías. Aquello fue un cambio, una nueva juventud se empezó a mostrar en Colombia. Se habían producido meses antes el asesinato de un joven en las calles de Bogotá, de Dylan. Eso cambió el sentido de las madres. Ya no eran las madres de Soacha buscando a sus hijos desaparecidos, ya eran las madres viendo por televisión cómo mataban a sus hijos. Todos estos factores han hecho que Colombia sea otra. Y, por supuesto, hay otro factor que no podemos olvidar, el nefasto gobierno de Iván Duque. Pero no tanto porque queramos criticarle políticamente porque sea de derechas o de izquierdas, sino porque su gestión ha sido posiblemente la peor gestión de la historia reciente de un presidente en Colombia, porque puede haber otros que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero la gestión de Duque ha sido mala desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde todos los ámbitos. Y yo creo que esos son 4 o 5 factores que han llevado a Petro a ganar estas elecciones junto, y termino si quieres esta ronda, a Francia Márquez. Francia Márquez le ha llevado el voto de toda la costa del Pacífico. Francia ha significado esos nadies, o los nadies y las nadies, que eran esos cientos, o sea, miles, millones de colombianos que no se han sentido ni siquiera con ganas de ir a votar, porque, entre otras cosas, les amenazaban, han arriesgado sus vidas en esta ocasión para ir a votar. Y Francia tiene el voto de la región Pacífico, que es la zona más devastada, más violenta y más herida de Colombia. Y creo que con estos factores podemos luego seguir analizando, pero han sido claves en la victoria de Petro. Me dicen que tenemos conectado por Zoom a Jesús Ramírez. Jesús Ramírez es el coordinador general de la comunicación social de la Presidencia de la República de México. Le agradecemos que nos atienda a pocos minutos de tener que ir a coordinar las mañaneras, que son esos encuentros con la prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jesús, muchísimas gracias por atender a La Base. ¿Qué tal? Un saludo a La Base y a todos los compañeros, a Pablo, a Alfredo, que son los que veo. Pues un saludo desde aquí, desde México, apurado porque la mañanera realmente ya empezó. Entonces voy con una pregunta muy rápida. A propósito, además, del rol que ha jugado recientemente México en la Cumbre de las Américas. Hay una serie de organizaciones internacionales de ámbito regional que tienen papeles y orientaciones políticas muy distintas. Podemos pensar en Mercosur, podemos pensar en la OEA, podemos pensar en la Cumbre de las Américas, que ha sido polémica por las exclusiones y ha sido muy importante y muy interesante el papel de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué puede representar que un país históricamente estratégico para los Estados Unidos como es Colombia tenga por primera vez un presidente de izquierdas que digamos que puede buscar un tipo de alianzas diferentes a las que han sido las alianzas tradicionales de los presidentes de Colombia? Bueno, Colombia es un factor fundamental en América Latina y creo que este giro que está dando hacia la izquierda pues permite un acercamiento con toda la ola progresista que hay en el continente y en particular con el proyecto que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la unidad de las Américas, de los pueblos de todo el continente y no solo de América Latina, como una necesidad de tener que avanzar pues también en la superación de las políticas que han devastado al continente en materia económica, en materia social, cultural, y bueno, pues también Colombia representa el emblema de la guerra contra el narco y las consecuencias fatales para las sociedades que han llevado a cabo este tipo de política, como en el caso de México, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para pues acercarse en este cambio de política, en esta necesidad de hacer políticas de bienestar para la población y al mismo tiempo pues buscar la integración para avanzar juntos y enfrentar los desafíos, porque ya los desafíos pues no solo son climáticos, son económicos y bueno, pues son continentales y planetarios. Jesús, muchísimas gracias por tu análisis, gracias por atender a La Base. Te dejamos ir a las mañaneras a hacer tu trabajo. Esperamos contar contigo muy pronto aquí en La Base. Pues muchísimas gracias, mando un saludo desde México y felicidades a todos. Gracias. Estoy muy contento de lo que pasó en Colombia. Lo sabemos, estamos todos muy contentos. Hasta pronto, Jesús. Hasta pronto. Me dice Lolo que tenemos también conectado por Zoom a un compañero cubano-uruguayo,
Leandro Grille. Él es el director de Legítima Defensa, un programa muy interesante de Uruguay. Queremos conocer la perspectiva uruguaya en un contexto en el que mucha gente está esperando que el Frente Amplio de Uruguay recupere dentro de 2 años la presidencia del país y se pueda unir a este giro progresista en América Latina. ¿Cómo veis, Leandro, lo que está ocurriendo en Colombia y en América Latina con esta victoria de Petro? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a los compañeros de la base y a todos los que te siguen. Nosotros te seguimos, además, habitualmente. Me parece que estás haciendo un trabajo espectacular y ese enfoque en América Latina es muy importante. Bueno, lo que sucedió en Colombia ya sabemos que tiene un carácter histórico. Colombia nunca había sido gobernado nunca había tenido la oportunidad de un gobierno de izquierda. Incluso dentro del periodo de la ola progresista anterior, esos 15 años, que podríamos llamar de la década o la larga década ganada, Colombia fue un país donde no tuvo gobiernos de izquierda. Junto con Perú en ese momento habían sido los únicos países de América del Sur que nunca habían experimentado un gobierno de izquierda, si excluimos a Surinam y las Guyanas. Y es un país que tiene una importancia central en Sudamérica. Recuerden que es el segundo país más poblado de Sudamérica, es el tercer país más poblado de América Latina, es la quinta economía de América Latina y un país atravesado por una guerra desde hace prácticamente 50 años, ¿no? Desde el asesinato de Guerce Gaitán el 9 de abril del 48, ¿no? Entonces, esta oportunidad que se está produciendo en Colombia, que es una oportunidad que hay que cuidarla mucho, no solo dentro de Colombia, sino también a través de la región. Colombia es un país donde la derecha tiene realmente recursos de extrema violencia. Tanto Francia Márquez como Gustavo Petro han sido víctimas de atentados. Recuerden, Francia en el 2019, Petro en la anterior campaña electoral en Cúcuta lo intentaron matar. No descartemos que ese tipo de intenciones las tenga la derecha colombiana. Pero bueno, se produce una oportunidad que es histórica y que podría permitir, además de la pacificación real de Colombia, en la medida en que se empiecen a desarrollar políticas de justicia social. Ya el ELN ha anunciado que está dispuesto a negociar la paz con Petro, que tiene la credibilidad además para llevar adelante, Petro y Francia, ¿no? Ese colectivo del Pacto Histórico tiene la credibilidad de llevar adelante una verdadera pacificación que ustedes saben que ha tenido varias instancias de negociación y ha sido siempre a costo de vidas de guerrilleros desmovilizados, tanto en el momento de la UP hace unos años como ahora mismo, luego de los acuerdos de paz de La Habana. Son cientos los guerrilleros, los ex guerrilleros que han sido asesinados y líderes sociales asesinados en estos años, pero Petro tiene esa credibilidad, por lo cual creo que puede llevar adelante ese proceso de paz. Un proceso de paz más efectivo, eficaz, que realmente termine consolidando un cambio histórico en Colombia e inserte a Colombia dentro de una lógica progresista en la región que puede permitir, sí, con esta ola que se está viviendo ahora y que puede continuar ahora en este mismo año con Lula, lo cual en Brasil, lo cual traería nada menos que al país más poblado de América, la primera economía de América, al campo progresista nuevamente, constituyendo una segunda oportunidad para desarrollar lo que quedó en la agenda en el primer periodo progresista, donde todos recordamos, creo que ustedes son bien conscientes de eso, que los diferentes gobiernos de izquierda, más o menos de izquierda, centroizquierda, populares, llamémosles como que, desarrollaron una agenda intensa a nivel interior, con cambios muy importantes, mejorando la vida de la gente de manera indudable, pero no lograron consolidar ese proceso de integración que se intentó con la UNASUR, con la CELAC, pero que tenía un carácter relativamente precario. No logró sobrevivirlo de alguna manera. Ahora existe con Colombia, con la integración de Colombia a esta ola, con la presencia de México, Brasil, Argentina y, bueno, Chile, lo que se está desarrollando en este momento, una oportunidad histórica para América Latina. Un desafío histórico para América Latina, que es lograr una verdadera integración, que en última instancia es la que puede llegar a generar un contrapeso a la fuerza, a lo que podríamos llamar la doctrina Monroe, que es lo que opera desde los Estados Unidos, con independencia de cuál sea el partido que está gobernando. Claro. Así que acá, en América Latina, en el sur y en las izquierdas, lo que hay es una enorme alegría, es una cosa emocionante lo que está sucediendo en Colombia, y
en la que tenemos una enorme expectativa, en que se consolide el proceso, la paz, en primera instancia, y además de que Colombia, este ingreso de Colombia al campo progresista permita un proceso de integración. Pero, advierto, Pablo, hay que tener los ojos puestos en Colombia porque no hay que olvidar que la derecha en Colombia no es democrática. Es una derecha verdaderamente peligrosa, mafiosa, incluso atravesada por el narcotráfico, que es una parte importante de la economía colombiana, de la economía B, digamos, de Colombia, pero con un peso enorme en el producto y han dado muchas muestras de que son capaces de matar. Lo han hecho con dirigentes sociales, líderes sociales, exguerrilleros, candidatos a presidente, todo ha sucedido en Colombia. Ya al propio Gustavo Petro y a Francia ya lo han atentado contra ellos. Eso es una cosa que a mí me preocupa. No quiero ser paranoico, pero creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero bueno, por ahora lo que tenemos que disfrutar es esta posibilidad y a partir de agosto, cuando asuma Gustavo Petro, esperar a ver, bueno, cuáles van a ser sus primeras iniciativas, sus pasos y cómo va a ir entrando Colombia en este proceso de cambio tan importante. Leandro Grille, periodista, director del programa Legítima Defensa, muchas gracias por atender a La Base. Seguiremos conspirando juntos. Muchas gracias, Pablo. Vamos a abrir un poco más la mesa de análisis. Manu. Bueno, hemos escuchado ya a lo largo del programa muchos análisis muy interesantes sobre la victoria de Petro. Entonces yo quería aprovechar para dos cosas. En primer lugar, me gustaría recomendar a todos los oyentes una novela gráfica muy bonita que se llama Transparentes. Es de un historietista vasco, Javier de Isusi. Es una novela gráfica que cuenta historias del exilio colombiano desde distintas perspectivas y vivencias, y lo hace mediante testimonios que recabó la Comisión de la Verdad en Colombia. Es una novela gráfica que a mí me encantó, es muy bonita y os la recomiendo. Y en segundo lugar, ya que tenemos hoy un poco más de tiempo, os quería contar una historia, que es una historia sobre los vínculos entre la oligarquía española y la oligarquía colombiana. Una curiosidad que vincula a Quique Sarasola, a Felipe González y a la oligarquía colombiana vinculada al paramilitarismo. Seguro que a la audiencia que nos oye aquí en España le suena el nombre de Quique Sarasola, que es el que le puso el piso de lujo a Ayuso durante la pandemia, aparentemente a cambio de un contrato. Creo que llegué a decírselo yo en un debate. Sí, efectivamente, ese Quique Sarasola, ¿no? El del piso de lujo a cambio supuestamente de un contrato público de $500,000 euros que luego se esfumó de la web del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, un representante de la meritocracia y la cultura del esfuerzo que también aparece en los papeles de Panamá y en los sumarios del caso Villarejo. Bueno, el padre de Quique Sarasola era Enrique Sarasola Lerchundi, que era un oligarca vasco que hizo grandes negocios durante la transición, estuvo metido en el nacimiento de las televisiones privadas, en la construcción de las Torres Kío en Madrid, con capital de Kuwait, en la venta de armas a Egipto, en la venta de armas a Marruecos, o en el hipódromo de Madrid, que él gestionaba, ¿no? De hecho, por eso sus hijos, Quique Sarasola y su hermano Fernando, son jockeys, montan a caballos de carreras. Bueno, Quique Sarasola, el del piso de Ayuso, se llama Quique Sarasola Marulanda. Quédense con ese segundo apellido. Se llama así porque su padre, este oligarca Enrique Sarasola, de joven se fue a Colombia y se casó con Cecilia Marulanda, que era la hija de una familia de terratenientes colombianos vinculada al paramilitarismo. El patriarca de esa familia era Alberto Marulanda Grillo, que era uno de los mayores terratenientes de Colombia y además era el primer accionista de Avianca. Este tipo hizo su fortuna apropiándose de hasta 22.000 hectáreas de tierra, aunque inicialmente había comprado 100 nada más. Por ejemplo, uno de los hijos de este tal Alberto Marulanda, es decir, el tío de Quique Sarasola, se llamaba Carlos Arturo Marulanda y estuvo metido en 1996 en algo que se llamó la masacre de Bellacruz. Lo podéis buscar en internet. Fue una matanza, un crimen de lesa humanidad con el que se reapropiaron de unas tierras recuperadas por los campesinos y quemaron 250 ranchos y mataron a 40 personas y hicieron desaparecer a otras tantas. Por cierto, este tal Carlos Arturo Marulanda, que al final fue detenido en Madrid en 2001, después de estar 2 años y pico fugado de la justicia, fue nada menos que el embajador de Colombia ante Bélgica y Luxemburgo y ante la Unión Europea. Bueno, este es el origen familiar en Colombia de la mujer de Enrique Sarasola y por lo tanto de la madre de Quique Sarasola. Bueno, aquí entra Felipe González, porque resulta que Enrique Sarasola, el padre de Quique,
fue uno de los grandes apoyos en la élite económica que tuvo Felipe González. De hecho, está publicado que en 1981 financió la construcción de la sede del PSOE en Ferraz. Enrique Sarasola era un gran amigo de Felipe González, lo llevó de viaje por América Latina, le presentó a varios presidentes, entre ellos a Julio César Turbay, presidente de Colombia hasta el 82, pero también a Carlos Andrés Pérez de Venezuela, a Omar Torrijos, que fue el dictador en Panamá, y a otros líderes y miembros de la élite latinoamericana. De hecho, hay otra curiosidad, que es que en 1982 Pablo Escobar estaba en la toma de posesión de Felipe González, efectivamente. Después Felipe González le devolvió a Enrique Sarasola varios favores desde el gobierno. Por ejemplo, en el 82 Enrique Sarasola estuvo involucrado en el caso de las comisiones por la construcción del metro de Medellín, porque el presidente colombiano Betancourt, según está publicado a instancias de Felipe González, se decidió por la opción española y le adjudicó a Enrique Sarasola la construcción del metro de Medellín, y de hecho a Sarasola después le acusaron de cobrar más de 27 millones de dólares en comisiones en un banco panameño. En fin, os quería contar esta historia porque creo que es una historia que habla de muchas cosas, de la transición española, del origen de las fortunas de personajes como Quique Sarasola, de los vínculos del PSOE de Felipe González con oligarcas como el padre, Enrique Sarasola, pero también con las élites latinoamericanas, y también de la propia historia de la oligarquía terrateniente colombiana y sus vínculos criminales con la violencia, con el terrorismo y con el paramilitarismo. Sara. Sí, a mí una cosa que me llamaba la atención repasando los datos de participación en las elecciones esta mañana es la ventaja que ha tenido Petro sobre Hernández entre los colombianas y colombianas que viven residentes en España, o sea, fuera del territorio colombiano. Si no me equivoco, ha habido casi 17 puntos de diferencia respecto a esta diferencia dentro de las fronteras de Colombia. Y quería preguntarte, Natalia, como portavoz del Pacto Histórico en el Exterior, ¿cómo se explica este apoyo masivo al petrismo en el exterior y cuáles han sido las reacciones que ha habido de los colombianos y colombianas residentes en España al conocer la noticia de la victoria de Petro? Pues en el exterior, los países donde hay mayor presencia de colombianos que puedan es en Venezuela, Estados Unidos y aquí en España. En Estados Unidos ganó Rodolfo Hernández, con diferencia, y aquí en España, llevamos un recorrido largo, las movilizaciones de organización social, de muchos procesos colectivos defendiendo los derechos humanos, denunciando la violación de derechos humanos, justo también organizaciones. España fue el país con mayor cantidad de observadores internacionales para la primera vuelta, por lo menos, por lo cual, pues obviamente, todo ese acumulado y todo ese trabajo que hemos hecho aquí en España, todas esas organizaciones sociales, pues obviamente nos llevaron pues a unos resultados aquí en España importantes, y no solo en España, también en Europa. Creo que el único país donde perdimos fue en Italia, pero por lo demás fue muy importante la participación acá. Sí. Alfredo y después Esther. Bueno, yo quería primero el tema de la juventud, que ha salido prácticamente en casi todas las intervenciones, la importancia que ha tenido para que hoy en día Gustavo Petro y Francia lleguen a la presidencia y vicepresidencia. Miramos con lupa en CELAC la votación de la primera vuelta y verdaderamente era interesantísimo, porque ahí sí se podía detectar cómo votan los jóvenes por el orden en el cual las mesas están distribuidas dentro de cada colegio. Gustavo Petro había alcanzado 8 puntos más entre los jóvenes en relación al promedio nacional. Y es significativo, no es fácil. El caso de Rodolfo Hernández era un voto más transversal, no había diferencia entre juventud. Pero en el caso de Gustavo Petro son 8 puntos más. Y eso dice, a diferencia un poco de lo que quizás en la región decíamos que los jóvenes están en la antipolítica, yo creo que es una reflexión para hacer en voz alta y de no caer en la trampa de que la juventud sale de la política. No, Gustavo Petro ha hablado con una fuerte carga politizada y la juventud lo ha suscrito. Y el segundo punto es una reflexión también en torno a las campañas electorales y al rol de los asesores. Hay un asesor muy interesante que ha sido el que estuvo acompañando a Rodolfo Hernández, argentino, muchos años en Colombia, Ángel Becasino. Interesante, con mucha literatura. De hecho, estuvo con Gustavo Petro en el 2018. Lo que a mí me ha llamado la atención es que exageraron el esconder a Rodolfo Hernández. Creo que les hizo impedir estar en el debate. Creo que creyeron que escondiéndolos de un posible escrutinio a Rodolfo Hernández porque tendía a meter la pata, a decir cualquier cosa, le robaron la autenticidad
de tal manera que yo creo que fue un efecto contraproducente, fue boomerang. El hecho de no querer participar en los debates, prácticamente dejó de hacer entrevistas en las 2 últimas semanas. O sea, confiaron en una suerte de aritmética electoral, de que los uribistas le iban a votar, eso sumaban los millones de votos que querían, y no fue así. Es una reflexión un poco para esta lógica de estas campañas electorales con un manual obsoleto de mejor no digas nada, mejor cállate, mejor escóndete, mejor no vayas a tal sitio. Y bueno, en el caso de Rodolfo Hernández, pues la verdad que le salió el tiro por la culata, si lo digo sin filtros. Esther. Yo, respondiendo a lo que dice Alfredo, añadiría, y esto es una visión absolutamente personal, no tengo ningún dato para acreditarlo, que Rodolfo Hernández se ha quedado tan feliz perdiendo. O sea, y quiero decir que él fue tan outsider, tan espontáneo en todo esto, que se vio metido en ese jaleo sin quererlo. Entonces, más allá de que luego todo el aparato de las derechas y del uribismo le apoyaran, porque era una cuestión de ir contra Petro, no de ir con él, pues se vio desbordado. Entonces, pues bueno, hizo cosas tan absurdas como que en Miami se reunió con aquel señor que tenía la empresa de seguridad, que había contratado a los sicarios que habían matado al presidente de Haití, pero porque se fue dejando llevar. Y además me llama la atención lo que dices de su asesor argentino, que se le escapaba de las manos, ni él sabía que estaba allí diciendo esas cosas y quienes intervinieron ahí en una rueda de prensa súper extraña. Yo creo que Rodolfo se fue metiendo en una vorágine de la que se ha quedado tan a gusto fuera. Y ayer, el domingo estuvo muy bien Petro cuando le hizo un guiño y le dijo: Rodolfo, únete, vente con nosotros. ¿Y por qué? Porque es que Rodolfo, cuando creía que no iba a ganar, dijo que si él no pasaba segunda vuelta votaría por Petro. Reconoció que era el mejor programa electoral. Dicho esto, me ha parecido oportuno, por seguir lo que estaba comentando Alfredo, pero si me permitís, a mí me gustaría destacar algo que me parece muy relevante, y es la visión que tiene Petro y Francia, que tienen los dos sobre Colombia, pero que me parece que traspasa muchas otras cuestiones, y yo creo que no es solo una visión de impacto para Latinoamérica, sino que es mundial. Y es mundial porque se dijeron cosas en los discursos del domingo pasado que son verdaderas verdades que muy pocos líderes mundiales se atreven a decir. Y no solamente, yo estoy segura de que hay muchos líderes en el mundo que piensan como Petro, pero de muchas ideologías diferentes, pero no se atreven a decir y a poner sobre la mesa la verdad. Cuando el otro día decía Petro, pues lo de esto no es de derechas ni es de izquierdas, nos lo está diciendo la ciencia, ¿no? La ciencia nos está diciendo que desaparecemos, ¿no? Y parecen como cuentos de ciencia ficción, pero es una realidad que Petro y Francia la tienen muy bien asumida, porque saben que su país, Colombia, es una fuente de vida, es un potencial de vida, y que además ellos tienen en su mano aplicar políticas que pueden de alguna manera ayudar a toda la región, a todo el entorno. Y llama a Biden y le dice: vamos a hablar de esto, vamos a salvar juntos la humanidad, ¿no? O sea, parece como una película, pero el trasfondo del discurso es muy importante, es muy importante. Hubo muchos guiños, hubo mucha información valiosa a analizar. Yo le recomiendo a todo el mundo, da igual que seas de derecha, de izquierdas, de ideología, no importa, hay que escuchar esos discursos, porque se plantearon algunas cosas que hemos escuchado a algunos de los intervinientes en este programa, absolutamente nuevas en la política, y que son además de plena actualidad, como cuál es la visión que debe llevar la humanidad de cara a salvarnos como colectivo, es decir, cómo cuidarnos. Y porque es que nos estamos abocados, habló del consumo masivo, de cambiar la fórmula económica, ir hacia la producción, es casi que volver, ¿no?, a los orígenes económicos que pueden salvar a las personas, a los países, a las regiones. Yo creo que eso tiene una universalidad
Esto es como, al final esto es como Gabriel García Márquez, ¿no? Esto es como Macondo, que te vas de lo particular a lo general. Y a mí me parece que es muy importante destacar la brillantez de ese discurso que plantearon tanto Petro como Francia Márquez en los aspectos que de verdad importan a la vida e importan a la gente. Francia, una mujer, habló del LGTBIQ+, en espacios en los que son tabúes, ¿no? Son tabúes, pero no solo en Colombia, en muchos otros países de América Latina y aquí en España hasta antes de ayer. Entonces están en un plano de modernidad política y psicológica, social, que tienen muchos líderes del mundo asuntos sobre los que tomar nota respecto a lo que hemos escuchado hace 2 días desde Bogotá. Llega el momento de una sección muy esperada hoy, porque Julián Macías nos va a traer información sobre la campaña sucia que se ha hecho contra Petro en Dato Mata Relato. Mete cabecera, Lolo. Dato Mata Relato, con Julián Macías. Julián Macías, Dato Mata Relato. Cuéntanos cómo se desplegó la campaña sucia en redes sociales contra Petro y quién está detrás de esta campaña, porque sabemos que has estado trabajando mucho en ello. Sí, bueno, digamos que la campaña sucia contra Petro en redes y en medios de comunicación, bueno, ya lleva muchísimos años, pero si te parece empezamos con la desplegada en estas elecciones y a mí lo que más me llamó la atención es como en la primera vuelta más de 20 páginas de Facebook gastaron más de 300 millones de pesos, que son más o menos unos 100.000 euros, donde en un vídeo de 8 segundos manipulaban unas declaraciones de Petro de hace unos años, donde decía que no iba a ser un Chávez yendo por Colombia diciendo expropiese, 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 y justamente manipularon el vídeo para que dijera exactamente lo contrario. Y digamos que en la segunda vuelta, el número de páginas que difundieron vídeos manipulados contra Petro fueron solamente 4, por lo menos las que yo encontré, pero gastaron aún más, gastaron 380 millones de pesos. Y digamos que bueno, sorprende o no sorprende que esto haya sido permitido por Facebook, porque bueno, ya hemos hablado la falta de neutralidad de esta plataforma, incluso quién está detrás de analizar quiénes son estas injerencias, que es el Anti-Council, bueno, presidido o relacionado con José María Aznar, pero en todo caso esto es solamente la punta del iceberg y digamos que bueno, hay una cantidad increíble de vídeos manipulados durante estas elecciones que se publicaron masivamente y uno de ellos, por ejemplo, fue un vídeo digamos que fue difundido, al menos que yo viese, por más de 50 cuentas, tanto en Twitter como en Facebook, donde en casi todas venía a decir algo así como así está ahora Chile, no votes por Petro o el comunismo traerá esto a Colombia. Y digamos que las imágenes, bueno, eran imágenes de la protesta de hace unos años durante el gobierno de Piñera, con las manifestaciones y los altercados con la ESMAD, con las Fuerzas Armadas, y digamos que en todo caso es una práctica muy habitual, pero para mí la manipulación más repugnante fue cuando el propio Álvaro Uribe, el expresidente, y María Fernanda Cabal, que son las dos personas más cercanas al narcotráfico y al digamos al paramilitarismo, digamos que publicaron en sus redes digamos que hubo hay un vídeo manipulado en el cual si lo pones lo que se escucha es malditos policías, cerdos policías, unas declaraciones de Gustavo Bolívar, que es un senador del Pacto Histórico, pero en realidad este vídeo es un vídeo bastante más largo en el cual digamos estaba hablando de la violación de 4 policías a una chica de 17 años, o sea que es un contexto completamente distinto y manipulado. Claro, estaba hablando, incluso él decía, no hablo como senador, hablo como persona humana, de la violación de 4 policías a Alison, que era la manifestante de 17 años, que luego fue encontrada muerta pocos días después, y un expresidente del gobierno puso ese vídeo diciendo bueno, que falta, digamos, la falta de democracia o de respeto a las Fuerzas Armadas de este miembro del Pacto Histórico, y digamos que el nivel de falta de escrúpulos de esta gente pues llega a unos niveles totalmente insoportables. Además de los vídeos manipulados, Julián, ¿qué otros métodos ilegítimos se han usado contra Petro en redes?
Bueno, pues uno de los elementos más utilizados históricamente, no solamente ahora en estas elecciones, son los de los tweets fake. Es decir, hacer un tweet fake, un tweet falso, por ejemplo, de Petro y luego viralizarlo como si fuera real. Y, por ejemplo, hay un tuit que se ha hecho viral en estas elecciones, pero ya es la quinta o la sexta vez que una captura de un tuit, tanto en Facebook como en Twitter, tiene miles y miles de compartidos, donde supuestamente Petro hacía un tuit en 2012 donde decía literalmente: mi mayor deseo es llegar al poder para continuar el legado de Bolívar y Hugo Chávez. Una vez los tenga, no volverán a ver un oligarca en la Casa de Nariño. Cerraremos los medios que se han encargado de engañar al pueblo. Si nos fijamos en este tuit, recoge casi todos los elementos que le hicieron hace poco en una entrevista a Gustavo Petro, donde le decían su simpatía por Chávez, que iba a expropiar, que se iba a mantener y perdurar en el poder, si más o menos recopilando todos los mantras que han ido repitiendo contra Petro. Pero si hay algo que le caracteriza a Petro, que se le critica, es precisamente, no sé si la palabra es antichavista, pero las críticas duras a Chávez o digamos, no ser un defensor concretamente. Pero bueno, lo que desmonta que esto es totalmente falso es que ese tuit tiene 220 caracteres, cuando en 2012 el máximo eran 140, o que Hugo Chávez murió en 2013 y ahí habla del legado de Chávez en 2012, por lo tanto no tendría sentido. Pero digamos que también en esta campaña, otra vez Álvaro Uribe difundió un tuit que lo hizo súper viral, más de 10.000 compartidos en Facebook, en Twitter, donde supuestamente Francia Márquez decía literalmente esto: tenemos que acabar con el capitalismo, debemos luchar por una Colombia en la que podamos vivir como viven nuestros hermanos venezolanos, sin codicia, sin cosas materiales, solo comiendo lo estrictamente necesario. Es decir, volvimos a repetir los mantras que escuchamos en la entrevista que le hicieron en la sexta a Gustavo Petro, y que en este caso, bueno, pues casi el planteamiento de Petro es el contrario, por lo menos en sus declaraciones. Y digamos que para mí, y volviendo un poco a la falta de escrúpulos de los tweets fake, precisamente para mí la parte más emotiva del discurso de Gustavo Petro ya como presidente fue cuando apareció la madre de Dylan, una de las personas asesinadas de los manifestantes, y que precisamente cuando asesinaron a Dylan hubo un montón de tweets fake que le asignaban a Petro, donde uno de ellos, por ejemplo, decía: la muerte de Dylan era necesaria para motivar a las ciudadanías libres a no cesar con el paro. Su pérdida no será en vano. Y otros parecidos se difundieron. Digamos que son los mismos métodos usados en otros países. De hecho, otra de las cosas curiosas son las imágenes manipuladas, donde, por ejemplo, aparece Pablo Escobar al lado de Petro para vincularlo, como ya hicieron durante el golpe con Evo Morales. Y lo curioso en este caso es que fue Uribe el que estuvo trabajando relacionado con Pablo Escobar cuando era jefe de la aviación civil. Y para terminar, creo que también habría que señalar el uso de bots y la red internacional. Esto es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo han operado los bots durante la campaña en Colombia? Bueno, pues hay un elemento muy curioso si comparamos la primera vuelta con la segunda vuelta de Rodolfo Hernández. Digamos que Rodolfo Hernández se centró mucho en TikTok y en Facebook, pero pasaba totalmente de Twitter, no tenía impacto ni una comunidad de gente que le tuiteara. Y digamos, siempre ha sido el candidato, incluso en la primera vuelta, que había varios que tenían menos impacto en esa red, pero cuando pasó a segunda vuelta, todos los bots uribistas que apoyaban a Fico Gutiérrez empezaron a retuitear a Rodolfo y a retuitear los hashtags que eran tendencias contra Petro, y digamos que estos hashtags pues al final tienen cientos miles de tweets, donde muchos de ellos eran bots, y en este caso las cuentas que más reciben retweets de estos bots eran, tanto en la primera como en la segunda vuelta, Jaime Arizabaleta, Vicky Dávila y la revista Semana, y el expresidente Andrés Pastrana, todos muy vinculados al uribismo, y este último a la red Atlas Network. De hecho, hace poco salía anunciando cómo Aznar lo había fichado para su plataforma, para Iberoamérica, etcétera, pues muy vinculado a la red Atlas Network de la que tantas veces he hablado. Y digamos que lo más curioso que he descubierto es que la red de bots y cuentas falsas que operaron durante la semana anterior que encarcelasen al expresidente de Ecuador, Jorge Glass, en una acción de Lawfare, digamos que hubo una campaña sucia con un vídeo manipulado, etcétera. Lo que analicé fueron las cuentas que pusieron más de 150 tweets en una semana, todas ellas con símbolos de ser cuentas automatizadas, etcétera, y principalmente lo que difundieron fue un vídeo manipulado contra Jorge Glass, que fue publicado por Código Vidrio, que es un medio financiado por los Estados Unidos, y al analizarla una por una, todas las cuentas que publicaron más de 150 tweets contra Jorge Glass esa semana, sin excepción, todas participaron en
la campaña contra Petro en Colombia. Es más, si analizamos, por ejemplo, la difusión del hashtag que sacó la revista Semana, la última semana de campaña, con Petro Vídeos, donde se publicaron cientos de vídeos de todas las reuniones del equipo de campaña de Petro, podemos ver que estas cuentas participaron y también cuentas que difundieron bulos en España. Es decir, no solamente estas que participaron en la campaña contra Glass, sino también participaron en la campaña andaluza difundiendo bulos que salían de CVox o vídeos virales de Olona. Pero también yo creo que habría que recordar que precisamente la revista Semana, y vinculada a Ecuador, ya en las elecciones de Ecuador sacaron una noticia falsa donde decían que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia financiaba la campaña de Andrés Araúz, lo que hizo monopolizar la parrilla de todos los medios en Ecuador, haciéndole bajar pues las encuestas que le daban como ganador en la presidencia, y donde venció Guillermo Lasso, presidente de la Fundación Atlas Network Ecuador Libre, y que en el día de reflexión hizo una portada muy polémica donde preguntaban a quién votar, a un exguerrillero o a un ingeniero. Lo ha estado comentando, y en este caso yo creo que no ha funcionado. Pero Manu Levín lo comentaba en el análisis de medios. Tenemos que dejarlo aquí contigo, Julián. Nos veremos la semana que viene en Dato Mata Relato, porque tenemos conectada por Zoom a la ministra de la Mujer de Argentina, Elizabeth Gómez Algorta. Teníamos muchas ganas de tener una voz que llegara desde Argentina. Eli, muchas gracias por atender a la base. Hola Pablo y a todo el equipo, ¿cómo les va? Muy contentos de tenerte. Te quiero preguntar por lo que ha representado el papel en campaña de Francia Márquez, la primera mujer afrodescendiente en ser vicepresidenta de Colombia. ¿Cómo habéis visto desde Argentina que una mujer como Francia haya sido tan determinante para la victoria de Petro y para la movilización de muchos sectores subalternos, de muchos afrodescendientes en Colombia, que por primera vez ven a una mujer que se parece a ellos en una de las magistraturas más importantes del Estado? Bueno, primero creo que, como vos decís, Pablo, creo que la presencia en la fórmula de Francia fue determinante para el triunfo. No tengo ninguna duda de eso, más allá de que, bueno, es contrafáctica mi análisis. Creo que el aporte que hace Francia a la fórmula y al pacto histórico es la representación de los y las de abajo, ¿no? Digamos, a un análisis muy similar a lo que en términos concretos y en términos simbólicos de, por ejemplo, lo que es Evo para Bolivia. Francia es una mujer del pueblo, ¿no? Una mujer joven de 40 años, no solamente el hecho de que sea mujer, ya hubo una vicepresidenta mujer en Colombia, sino, y no solo porque sea una mujer afrodescendiente, sino una mujer que fue madre a los 16 años, una mujer que trabajó en el servicio doméstico, una mujer que trabajó en las minas, una mujer que trabajó el campo. Y ese rostro de Francia es un rostro que representa a millones y millones y millones, no solamente de mujeres, sino de mujeres y de hombres del pueblo de Colombia, que efectivamente nunca han tenido una representación que se les parezca tanto. Por eso entiendo que más allá del activismo, del rol fundamental que tiene en las luchas ambientalistas, y que creo que representa como ninguna otra figura, por lo menos hoy en la región, esa conjunción de los dos grandes movimientos, de los dos grandes temas que sin lugar a dudas creo que habían quedado pendientes en el primer ciclo progresista de nuestra región a comienzos de este siglo, que es las luchas ambientales y las luchas feministas. Si uno pasa revista de nuestro ciclo progresista y popular, desde Hugo Chávez hasta el comienzo, el declive de ese ciclo a partir del 2014-2015, efectivamente creo que parte de esas deudas pendientes que teníamos los progresismos, los gobiernos populares, las izquierdas de Latinoamérica, estaban vinculados a estos dos temas. Por eso creo que Francia hace ese aporte, sin lugar a dudas, y creo que tiene una relevancia porque también implica una elección del pacto histórico y de Petro, frente a algunos discursos que convocan a los progresismos, ¿no? a pensar en hablar al centro como si existiese un centro, a hablarle no digo en un país, sino en una región y en un mundo cada vez más polarizado, ¿no? Lo podemos pensar en cada una de las elecciones que hubo
en este último periodo y vemos en un balotaje, lo mismo pasó en Chile, en cada uno de nuestros países, se tratan de una región absolutamente polarizada y la elección de una vicepresidenta como Francia creo que viene a demostrar que justamente hay que ser contundentes en nuestros proyectos, hay que avanzar por todo aquello que no hemos podido avanzar hasta ahora y creo que el discurso que estaban también hablando ustedes hace un ratito, el discurso de Petro al momento de asumirse como ganador fue muy claro, ¿no? En estos temas que sin lugar a dudas están en las agendas de los pueblos y que todavía cuesta tanto que estén en las agendas de los gobiernos. Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres en el Gobierno de Argentina, te dejamos trabajar. Muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, llegamos al final. Querría hacer una reflexión. El otro día Enric Juliana se quejaba de que en las televisiones más importantes en España, que operan desde Madrid, es imposible escuchar un acento que no sea madrileño. Lo decía a propósito de los análisis sobre las elecciones andaluzas. Estoy muy orgulloso de que en este programa, además de escuchar el acento de los que vivimos aquí, se ha escuchado acento colombiano, acento ecuatoriano, se ha escuchado acento mexicano, acento uruguayo, acento argentino. Esta es una de las señas de identidad que quiere tener este programa y vamos a seguir trabajando para que sea así. Incluso ese acento indescriptible que tiene Alfredo Serrano, mitad andaluz, mitad argentino, mitad de no se sabe muy bien de dónde, un acento mestizo donde los haya. Nos ha faltado, yo creo que duerme mucho, Gonzalo Winter, jefe de bancada del Frente Amplio chileno. Hubiéramos querido su análisis, le regañamos desde aquí porque yo estoy convencido de que se ha dormido allí. Es muy temprano, son unas cuantas horas menos. Llegamos al final con un tema que ya os imaginaréis, no queríamos prescindir de la presencia del Residente cantando Latinoamérica, el temazo de Calle 13, que yo creo que en un día como hoy es bonito recordar. Mañana nos veremos aquí en La Base.